El doctor Diego Fuentes, experto en seguridad, también ex viceministro del Interior en nuestro país, a quien le damos la cordial bienvenida, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, Germán. Buenas noches a todos quienes nos escuchan en espacio y obviamente a quienes nos dan la oportunidad para poder conversar esta noche. Muy bien, doctor. Justamente para hablar de seguridad, que creo que es un tema latente, es un tema de actualidad siempre. Ayer nomás se conoció la muerte de este famoso comediante esmeraldeño que cayó en manos de Lampa, y cada día vamos siendo testigos presenciales de lo que vive el Ecuador. Doctor, para iniciar esta entrevista, usted con su condición de experto en seguridad y haber sido viceministro de seguridad, díganos, coméntenos qué pasó con el Ecuador desde el 2017 hasta la fecha, porque nos hemos convertido, creo yo, y si la tendencia sigue, en los próximos meses nos convertiremos en uno de los países más peligrosos del mundo, doctor. Bueno, en primer lugar, es lamentable lo que sucede en el país. Mi solidaridad y mi condolencia con los familiares y seguidores de Jonathan Sánchez, lo que ha sucedido ayer en Esmeralda, y no solamente lo de ayer. Todos los días vemos lamentablemente los ecuatorianos a personas que son víctimas de la delincuencia. Mi solidaridad con todos los familiares de aquellas personas que pierden su vida por la ineptitud de este gobierno. Más allá de eso, definitivamente la situación del país es gravísima, muy, muy grave. A este mes de octubre de 2023 existen más de 5.500 muertes violentas. Esto realiza una proyección que algunos números más, algunos números menos, terminará el año con 8.000 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, cada 8.000 muertes violentas, una tasa de 40 casos por cada 100.000 habitantes. Y como bien decía usted, Germán, eso nos colocará entre los 10 países más inseguros del planeta. ¿Cómo llegamos a esta cantidad de violencia, a esta situación tan grave? Obviamente, dos diagnósticos rápidos. Primero, la desinstitucionalización de un gran andamiaje de instituciones que funcionaban bien y que lamentablemente por temas políticos, por la politización de la seguridad, han sido destruidas, y adicionalmente la falta de decisión política del gobierno nacional para afrontar como corresponde este problema y obviamente asignar los recursos tecnológicos, los recursos humanos, los recursos financieros a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a las instituciones que producen inteligencia, y obviamente comenzar a atacar en donde se debe a los grupos criminales. Ahora, doctor, se ha posesionado en el país algunos mensajes, algunas retóricas bastante repetitivas y yo creo que idas de la verdad. Muchos han dicho, claro, en el tiempo de Correa no había delincuencia, no había muerte, no había sicariato, no había robos, no había bombas, no había nada, es porque había un acuerdo entre el gobierno del presidente Correa y las mafias del narcotráfico. Esta es la narrativa que se ha posicionado el país. ¿Cuál es la verdad? Yo creo que los ecuatorianos, por suerte, no somos ingenuos, Germán. No somos ingenuos y obviamente nos damos cuenta de en la vida cotidiana cuando estábamos mejor. Hasta el año 2016, que fue el año completo que se enrogó el gobierno, habían algunos elementos más allá de las cifras que permitían a los ecuatorianos no solo saber que se vivía en paz, sino vivir verdaderamente en paz. Como usted bien mencionaba, los ecuatorianos no estábamos acostumbrados a ver atentados terroristas con coches bomba, a ver candidatos asesinados, a ver candidatos que tenían que usar chalecos balísticos, a ver locales que estaban extorsionados, a ver a madres de hijas que son secuestradas en las calles de las distintas ciudades del país, y una serie de delitos y de sinnúmero de actos de violencia que marcan la claridad de los hechos. Pero más allá de esos hechos cotidianos, ¿cuál es la verdad de las cosas? Para desmontar este relato, que lo que acaba demostrando es la politización de la seguridad y la gravedad de esta estrategia que ha tomado los dos últimos gobiernos para tratar de justificar su ineptitud. Como ellos no pueden lograr esos resultados, lo que dicen es no, había paz porque había un pacto. Más allá de eso, la verdad de los hechos.
Yo creo que el pacto con la delincuencia debía ser en realidad, perdón mi expresión, con una delincuencia en realidad obscenamente torpe, porque lo que se logró en primer lugar fue en el año 2016 tener la segunda tasa que era la mejor de la región. 5.6 casos por 100.000 habitantes. A este año tenemos 20 casos y vamos a acabar con 40, para que se vea la primera diferencia. En segundo lugar, hasta el año 2016, en el gobierno del expresidente Rafael Correa se desarticularon prácticamente todas las organizaciones criminales y todos los líderes de estas organizaciones fueron detenidos y puestos a órdenes de la justicia. Desde el año 2018 comienzan estas personas privadas de libertad, líderes de grupos organizados, a salir nuevamente con recursos que se dan obviamente con sentencias cuestionables de jueces y obviamente la inacción de varios fiscales. Eso por segunda parte se desarticula a todas las organizaciones criminales. En tercer lugar, varios organismos internacionales reconocen la lucha del Ecuador, el Banco Interamericano de Desarrollo, la propia Drug Enforcement Agency, que es la DEA de los Estados Unidos, la organización premier de lucha contra la droga de los Estados Unidos. Entonces, solamente con esos tres elementos uno puede acabar viendo que la comunidad internacional y como los propios ecuatorianos sabíamos, es que no había ningún pacto con ninguna mafia. Lo que había era un gobierno con decisión política que capturó a los delincuentes, desarticuló a las organizaciones criminales y obviamente esos elementos permitieron comenzar a recuperar la paz. Entonces, esos relatos hay que desmontarlos porque lo único que demuestran es la desesperación y la inactitud de dos gobiernos que no han podido hacer su trabajo y obviamente también de un candidato, que es el señor Daniel Noboa, que ante su desesperación de que comienza a ver que los expertos comienzan a criticar su plan, un plan que ojalá podamos referirnos en estos minutos para que los ciudadanos entiendan, un plan que no contempla en temporalidad, en objetivos, en metas, lo que necesitamos los ecuatorianos, entonces comienzan a recurrir a este asunto del supuesto acuerdo con las mafias. No había acuerdo con las mafias, lo que había era mano implacable y muestra de ello es los grupos que se encuentran detenidos fueron apresados durante el gobierno del presidente Rafael Correa. Ahora, doctor Fuentes, usted decía en otra entrevista que yo le escuché de que uno de los graves problemas que tiene el país es que tanto la policía, el ejército y las altas autoridades de este gobierno están infiltradas por las mafias del narcotráfico. Entonces, lo que primero se debe hacer en caso de que haya un triunfo de la candidata Luisa González para desmontar todo eso, ¿qué es lo que toca hacer con esto? Porque vemos, y una pregunta adicional ahí, vemos que el presidente desesperado suspendió su viaje por la muerte de los 7 presuntos sicarios de la muerte de Villavicencio, regresa al país y lo primero que hace es descabezar a las autoridades. Primero, ¿esta es la solución? Y ¿cómo corregir? La segunda pregunta, doctor, ¿cómo corregir esta infiltración de las mafias en el gobierno en general, no policía, armadas y las mismas autoridades? Germán, con una depuración institucional decidida, rápida y sobre todo muy bien organizada. ¿A qué me refiero con la depuración? En el año 2013 ya se hizo, logramos separar a más de 1,000 miembros de la Policía Nacional que estaban vinculados con actividades ilícitas que no representaban en realidad los valores de confianza que deben tener los miembros de la Policía Nacional en la institución, y lo que se hizo es un proceso de depuración altamente técnico y obviamente eso es lo que está necesitando la policía. Descabezar al alto mando no representa la solución porque obviamente los elementos que están cooptados por las organizaciones criminales están en todos los niveles. Entonces, ¿qué hay que comenzar a hacer? Procesos de depuración mediante pruebas de polígrafo, pruebas de control de confianza que representan pruebas de entorno social y económicas, obviamente para saber si los policías están actuando en un entorno que no represente una relación con organizaciones criminales, si los ingresos que reciben los policías están de acuerdo a su salario para determinar que no hay ingresos adicionales que pueden representar un problema. Pruebas toxicológicas y adicionalmente pruebas psicológicas para saber si los policías están obviamente dentro de los estamentos que requiere la institución. Eso por una parte. Entonces, ese proceso de depuración hay que hacerlo de forma inmediata. Y obviamente ese proceso de depuración es uno de los principales ejes de la candidata Luisa González dentro de su plan Resurgir. Lamentablemente, en el caso del candidato
candidato presidencial Daniel Noboa, él hace 3 ofertas básicas dentro de su plan que yo quisiera mencionar rápidamente para que todos los ciudadanos que nos escuchen entiendan la gravedad de estas propuestas. En primer lugar, él propone implementar un sistema de jurados para enfrentar al crimen organizado mediante sentencias ciudadanas, es decir, a los ciudadanos que nos escuchan nos van a llamar para que nosotros sentenciemos a los líderes de del crimen organizado. Yo la pregunta que hago es, en una sociedad, en un país en donde jueces y fiscales están amenazados, son asesinados porque el Estado no los puede proteger, la gran solución será llamarnos a los ecuatorianos comunes y corrientes que estamos en nuestras actividades privadas para que seamos nosotros los que hagamos el trabajo del Estado, de jueces y fiscales que no pueden hacer el suyo. Obviamente ahí hay una grave un grave error y una grave consecuencia incluso para la violencia del país cuando se haga eso. En segundo lugar, el candidato Noboa pretende crear una supuesta agencia de inteligencia que permita producir inteligencia para darle al presidente de la República. Las agencias de inteligencia en el Ecuador existen desde el año 2009, se crearon con la Ley de Seguridad Pública del Estado, siempre han existido, pero les han cambiado los nombres. Hoy se llama Centro de Inteligencia Estratégica, antes se llamaba Secretaría de Inteligencia. Cambiarle los nombres a las instituciones que ya existen no es la solución. Lo que hay que hacer es primero depurar esas instituciones, en segundo lugar darles recursos económicos, financieros y tecnológicos para que funcionen. Y en tercer lugar, y con esto acabo, dos propuestas disparatadas. La primera dice que para reducir la violencia de las cárceles va a separar a los hombres y las mujeres en los centros penitenciarios. Desde hace décadas, ciudadanos que nos escuchan, esto debe inclusive indignarnos que un candidato tenga tal desconocimiento. Desde hace décadas, los hombres y las mujeres están separados en los centros de privación de libertad. No sé de qué habla el señor Noboa, y adicionalmente propone crear una cárcel Barcaza en un gobierno de 1 año y medio. Uno de los ejemplos de una cárcel que funciona en los Estados Unidos, en Nueva York, es una penitenciaría Barcaza que se construyó en 18 meses y que costó más de $160 millones. Es decir, para un gobierno de 1 año y medio es imposible construir esa cárcel. Y para un gobierno que va a enfrentar una crisis económica como la que se va a enfrentar, destinar 160, 180 millones de dólares para un proyecto de este tipo también resulta prohibitivo. Entonces, básicamente las propuestas del señor Noboa no cumplen con la temporalidad de la urgencia que necesitamos los ecuatorianos. Los ecuatorianos necesitamos un gobierno que desde el primer día comience a actuar, comience a dar soluciones para que a nosotros, los ecuatorianos, que nos pueden interesar las cifras, pero más nos interesa nuestra vida cotidiana, comenzamos a sentir que en las calles estamos a salvo, que no estamos corriendo peligro de que nosotros o algún familiar sea víctima de la violencia, y obviamente que recuperemos la paz. Ahora, doctor, usted hablaba de la Secretaría de Inteligencia. ¿Qué pasó con esta oficina que, a mi criterio, es uno de los puntos fundamentales para el control de la delincuencia y el narcotráfico? Es saber los movimientos, los contactos, todo esta información que debe ser muy expedita, muy diligente, que permita anticiparse a las acciones de las bandas delincuenciales. ¿Qué pasó con la Secretaría en estos 6 años del gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso? Lamentablemente fue víctima de la politización de la seguridad. Esta secretaría, como lo dije hace un momento, fue creada mediante una ley especial que regula las actividades de inteligencia. El gran objetivo de esta institución es coordinar a todos los organismos que producen inteligencia, le hace la policía, las Fuerzas Armadas, que son la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, la Fuerza Terrestre, el Servicio de Rentas Internas, que produce inteligencia tributaria, el Servicio de Aduanas, que produce inteligencia también en su segmento, y obviamente la unidad de análisis financiero y económico que produce inteligencia de las transacciones que se realizan en el sistema financiero nacional. Entonces, toda esta información, cuando se procesa, se analiza, se convierte en inteligencia que permite, como usted bien dice, Germán, producir una proyección de cómo están operando las organizaciones criminales, de cómo se financian, que es sumamente importante, de cómo se camuflan en el sector societario para poder obviamente realizar sus actividades y simular licitud. Y obviamente con toda esa información el gobierno lo que hace es atacar estas estructuras. Y una vez de que se desarticulan esas bandas, lo que acaba pasando es que la violencia se disminuye. Actualmente, ¿cuál es el problema para que nos entiendan los ciudadanos? Es como que actuamos al revés. El gobierno nacional lo único que acaba haciendo es resolver o tratar de resolver los autores de ciertos crímenes de violencia que se dan, pero que son producto de que estas organizaciones funcionan, cuando lo que se debería hacer es atacar y desarticular estas organizaciones para que obviamente con esa articulación podamos recuperar la paz y obviamente sacar de la sociedad a estas organizaciones que producen violencia.
Ahora, doctor, y como usted decía hace un instante, vamos a tener un gobierno que elegir el día de domingo. Vamos a elegir un gobierno de aproximadamente en oro Año y medio. y resumiendo, de un año y medio si se hace ese trabajo. El plan de gobierno y el plan de seguridad o los planes que ha propuesto Luisa González se van a poder cumplir. ¿Qué tan difícil una sociedad tan temerosa, organizaciones tan fortalecidas, tan articuladas que han logrado controlar, infiltrar, perdón, a la policía, a las Fuerzas Armadas, que hoy mismo están a cargo de las cárceles de todo el país, se va a poder corregir? ¿Vamos a lograr revocar o cambiar la tendencia, que es muy dolorosa? Usted decía de 40 casos acabaremos perdón, este año. 40 casos por cada 100.000 habitantes, para que, bueno, ya de lo que va del año, lamentablemente vamos a tener a cerca de 8.000 muertes violentas aproximadamente. Para el inicio del próximo año, ¿en qué tiempo cree usted que con las acciones que se tomarían en el gobierno de Luisa González se logrará comenzar a mover la curva que lamentablemente va hacia el infinito con las políticas y las acciones que ha hecho este gobierno? Yo he revisado los dos planes, ya me refería al plan del candidato Noboa, un plan inviable en el tiempo, inviable en los recursos e inviable en la estrategia. He revisado el plan Resurgir de la candidata Luisa González y ese plan tiene algunos temas importantes para resaltar. Primero, se ajusta al año y medio de gobierno, que es el gobierno que se está eligiendo. No un gobierno de 4 años, sino un gobierno de año y medio. Dentro de ese plan se contemplan algunos ejes importantes rapidísimo. $500 millones de asignación directa a los organismos de seguridad para que combatan, en primer lugar, a la delincuencia común, que es la delincuencia que vivimos los ciudadanos cuando nos roban el celular, cuando nos asaltan la casa, cuando nos roban un local. A eso se le combate con policía bien equipada, policía preventiva, policía con armas, policía con chalecos, con patrulleros que funcionan, con patrulleros que tienen geolocalización para saber que los patrulleros están haciendo su trabajo, con unidades de policía comunitaria bien equipadas, con policías que están en esas unidades en cada uno de los sectores y obviamente con presencia policial. Esos 500 millones permiten en un segmento garantizar una policía bien equipada. Por otra parte, en lo que corresponde a crimen organizado, con tecnología. ¿Tecnología para qué? Para obviamente poder estar a la vanguardia en la interceptación de comunicaciones, para poder geolocalizar a los elementos y cómo se están moviendo los grupos organizados, y obviamente para eso se necesita recursos para comprar esa tecnología, que es tecnología especializada. Recursos para capacitación, para que obviamente a través de varios gobiernos internacionales, para que a través de la Interpol la policía pueda acceder a información externa, capacitación externa que permita entender por qué estas estructuras organizadas no funcionan solamente en el Ecuador, funcionan en Ecuador, con conexiones en Perú, con conexiones en Colombia, con conexiones en México, con conexiones en la Unión Europea, etcétera. Entonces se necesita este nivel de cooperación. Esos $500 millones permiten tomar estas acciones y obviamente están clasificadas en una temporalidad. Algunas de ellas yo he visto que este plan contempla que en 30 días se instalarán y entrarán en funcionamiento todos los mecanismos para garantizar la incomunicación en los centros de privación de libertad. En 90 días se comenzará a dar todos los recursos ya de materiales de trabajo, herramientas, equipamiento básico especial a la policía. En 180 días hay un compromiso de reducir a la mitad. Escuchen bien los ciudadanos lo importante de este plan. En 180 días comenzar a reducir a la mitad las muertes violentas en las ciudades más importantes del Ecuador, es decir, cortar la tendencia de incremento y comenzar a bajarla hasta la mitad. Y obviamente dentro de todo este plan se marcan hitos que lo que permiten es obviamente dejar al país enrumbado a recuperar la tasa que perdió en el año 2016, que era de 5 casos, la segunda mejor de la región, y obviamente ojalá los ecuatorianos no nos equivoquemos en esta ocasión. La gravedad de lo que pasó en las elecciones anteriores fue equivocarse el Ecuador entregándole el poder a una persona que no conocía de administración pública, que no tenía experiencia, que tenía conflicto de intereses, y ahí están los resultados. Un gobierno que se ha dedicado a gobernar para obviamente su grupo de poder privado, y ha dejado a los ciudadanos en indefensión en materia de seguridad, educación, empleo, vivienda, desastres naturales. Entonces,
Si es que se logra entregar el poder a un gobierno que tiene experiencia, que tiene un plan, que tiene un diagnóstico claro, yo creo que el Ecuador puede retomar la senda de recuperar su tasa, recuperar la paz y obviamente los ecuatorianos de vivir en tranquilidad. Ahora, doctor Fuentes, la pregunta del millón. No, usted que ya tiene experiencia, porque una cosa es hablar de una quimera de lo que posiblemente yo haría, otra cosa es decir, yo ya lo hice o yo sé cómo se hace porque yo fui viceministro del Interior de nuestro país. Lo que ha pasado con este gobierno, el gobierno del presidente Lazo, es que ni siquiera han podido comprar los chalecos, ni siquiera han podido comprar la tecnología. Asignaron los recursos ya años inmemoriales y hasta el momento siguen licitando, se le caen los procesos, no quieren, no pueden, se acobardan, no tienen los pantalones de asumir las responsabilidades. ¿No pasará eso lo mismo con el gobierno de la presidenta González? Esto es resultado, Germán, de dos factores. El factor fundamental y el paraguas de todos estos problemas es la falta de decisión política. Sin decisión política, en la administración pública no se puede gobernar. Ese es el principal error y obviamente es uno de los principales causantes de la desgracia que vive el Ecuador en estos momentos, la falta de decisión política. Lo que usted dice, Germán, no es una apreciación, es una realidad. Todos los días en las entrevistas que sale el ministro del Interior, le preguntan, ministro, ¿cuándo están los chalecos? ¿Cuándo están los patrulleros? ¿Cuándo están las armas? ¿Cuándo están las UPCs que ofrecieron? Y el ministro dice, saca un cuadro, un cronograma y dice, bueno, estamos cumpliendo los procesos de contratación pública, ya se van a la casa en pocos meses y no compraron absolutamente nada. Obviamente ahí hay un componente de decisión política y hay otro componente que se deriva de esa decisión política, que es la experiencia. Obviamente las instituciones jurídicas del Ecuador permiten acelerar estos procesos, pero insisto, sin decisión política no se puede. Hay que declarar inmediatamente la emergencia en el sector seguridad para poder asignar de manera inmediata los recursos y ejecutar esos recursos para que se pueda tranquilizar la situación. Yo, como usted bien lo dice, Germán, estoy convencido de que eso no va a pasar en el gobierno de Luisa González, porque lamentablemente lo que ha pasado en este gobierno actual no pasó en el gobierno del presidente Correa, porque ya existió una curva de aprendizaje donde se encontraron los mecanismos para acelerar estos procesos y obviamente se pudo dotar rápidamente a la policía de los elementos. Tanto es así que la policía quedó bien equipada, que hasta este momento la policía subsiste gracias a los elementos y equipamientos que se le brindó durante el gobierno del presidente Correa. Entonces, eso no va a pasar, pero el riesgo está en que si nos equivocamos los ecuatorianos, si se le entrega el poder a un gobierno que no tiene esa experiencia, pues lamentablemente seguiremos, y no solamente que seguiremos, llegaremos a un paso de no retorno y al abismo en materia de seguridad. Doctor Fuentes, el tema de esta noticia que yo primera vez que la escucho, ¿no? La oferta de campaña de que en 180 días se va a comenzar a revertir, digamos, o darle una curva hacia abajo, si así podemos decirlo, porque los cuadros Así son... es. Y en 180 días mantener la mitad de lo que en la actualidad, obviamente, debe ser a corte de la finalización del gobierno de Guillermo Lazo, ¿no? Entonces, Correcto. y bajarlo a la mitad. Esto implica, de las cosas que usted ha dicho, temas emergentes. Primero, asignación de recursos, contratación de equipos tecnológicos, equipamiento para la policía, el tema militar. Pero si no se logra depurar las entidades de la policía, el ejército y el mismo gobierno, porque si bien es cierto, descabezarán, qué sé yo, 400, 500 funcionarios que son de libre remoción, ministros, viceministros, secretarias, pero el resto de gente dentro del gobierno, ¿cómo se va a hacer para tener instituciones confiables al interior con esa prudencia y secreto que obviamente deben manejar estos temas? Mire, por suerte la institución de la policía es una institución que es jerarquizada, obviamente altamente técnica y que tiene sus procesos propios a través de una propia ley, que es el Código de Entidades de Seguridad Pública. A través de los mecanismos que establece ese código y del proceso de depuración, yo estoy clarísimo y los ecuatorianos deben estar clarísimos y confiados que no va a haber ningún tipo de problema para ejecutar una depuración ordenada, institucionalizada y sobre todo una depuración
interna, es decir, una autodepuración, porque aquí no es que va cualquier persona a depurar, son las mismas instituciones de la policía, obviamente después de que estén bien organizadas, las que realizan estos procesos para separar a los policías. En lo que corresponde al gobierno nacional, obviamente en el gobierno central, habrá que hacer un proceso para poder determinar, al menos en las áreas críticas, la Secretaría de Inteligencia, bueno, el Centro de Inteligencia Estratégica, como se llama ahora, algunas instituciones que son adscritas al tema de seguridad para determinar que sean igual confiables para las operaciones que se quieren realizar, y obviamente en las instituciones que corresponden a la función judicial, que es una función autónoma, independiente, habrá que hacer una coordinación con la policía una vez ya depurada para poder identificar jueces o fiscales incluso que pueden estar trabajando al margen de la ley, apegados obviamente a intereses del crimen organizado. Todo esto que estamos comentando, Germán, y que escuchan los ciudadanos, esto obviamente parece sencillo porque parte desde la experiencia, porque ya se hizo, porque se hizo exitosamente. Entonces, claro, aquí no podemos confundirnos. Yo he visto que previo a la primera vuelta y luego en la segunda vuelta el candidato Noboa cree que esto es un tema de comprar drones, comprar camionetas y con eso se soluciona. No, señores. Aquí el problema de la inseguridad tiene que ser abordado de manera técnica y obviamente con varios elementos que los hemos mencionado e insisto, es importante insistir. Esto es un tema de la visión que tenga el gobierno que llegue, de la decisión política que tenga el gobierno que llegue, y ahí los ecuatorianos no nos podemos equivocar. O damos el poder a un gobierno que en primer lugar tiene la convicción política para trabajar, que en segundo lugar tiene experiencia y que en tercer lugar tiene el conocimiento y la claridad para ejecutar esa experiencia. Yo creo que vamos a comenzar a revertir esta curva de delincuencia que nos afecta tanto, porque con esto finalizo, Germán. La seguridad es un bien mayor. Sin seguridad no puede haber progreso, porque obviamente los locales y en la parte económica los locales no pueden trabajar libremente. El sector turístico no puede despegar porque la gente no quiere venir. Los 5 principales países exportadores de turistas han recomendado a sus ciudadanos que no vengan al Ecuador a hacer turismo, o que si lo hacen lo hagan con extremada precaución, lo que obviamente genera que ningún turista quiera venir. Y obviamente muchas actividades derivadas de económicas, los niños no pueden ir a las escuelas porque está el microtráfico, etcétera, etcétera. Si no hay seguridad, que es uno de los bienes mayores, difícilmente podemos recomponer la situación en todos los niveles de lo que está pasando en el país. El tema de las cárceles, doctor, si bien es cierto, ya yo creo que con claridad, con precisión, con acciones exactas, se ha definido por parte suya qué es lo que se va a hacer los temas dentro de la institución y asignación de recursos. Pero en las cárceles, usted recuerde, esto ha sido una retórica permanente. Ya retomamos el control de esta cárcel, ya retomamos esta, ya tomamos esta, retomamos. Y yo creo que ya debe pasar de 100 ocasiones en que el gobierno retoma las cárceles, pero luego de pocos instantes se viene el asunto de que mueren, asesinan a, a los señores involucrados, mejor dicho, los PPLs, para ponerles el nombre técnico, y nuevamente se da cuenta el país de que, en definitiva, el gobierno nunca tuvo presencia ni control de las cárceles. ¿Qué pasó con esto, doctor? Se cayó. Esta es una pregunta muy importante que sí, vamos a ver si retomamos la conexión con nuestro invitado del día de hoy, el ex viceministro de Seguridad, Diego Fuentes. Vamos a ver si podemos retomar la entrevista, porque realmente hasta el momento tenemos clara convicción de que lo que se dice tiene coherencia y tiene la posibilidad de ser un plan exitoso en el tiempo. Sin embargo, la pregunta que íbamos a hacer al doctor Fuentes era de qué hacer en el tema de las cárceles. En las cárceles es un cuento de nunca acabar. Siempre resulta que sale el ministro del Interior, el ministro de Gobierno, sale el señor del SNAI, sale el presidente de la República, así ya retomamos el control de las cárceles, y esto dura hasta que asesinan cruelmente a los demás otros reclusos que están dentro de las cárceles. Entonces,
Eso es muy importante. Vamos a un pequeño corte comercial, sí, hasta ver si podemos retomar la comunicación, porque yo creo que esta es una pregunta fundamental de que los ecuatorianos conozcan cómo se va a solucionar el tema puntual de las cárceles. Inicio del espacio publicitario. Nuestro cantón sin maltrato ni abandono a las personas adultas mayores. Háblales de usted, ayúdales en su día a día. Sé paciente, preserva su identidad y dignidad. Háblales con normalidad y comparte tiempo con ellos. Ayúdales a ser útil, fomenta su aprendizaje, contar anécdotas y compartir recuerdos. Evita su aislamiento. Es el momento de salir a la luz y dejar atrás las sombras del maltrato y abandono a nuestros adultos mayores. Nunca es tarde para decir basta y empezar de nuevo. Es tiempo de vivir y compartir con nuestros adultos mayores que dieron sus mejores años de vida. Si eres víctima de violencia de género o abandono, llama al teléfono 032-989-500 o escríbenos a nuestra página web www.ccpdsanmigueldebolívar.gov.es. Consejo Cantonal de Protección de Derechos San Miguel de Bolívar. Son las 19 horas con 34 minutos, doctor. Retomamos la comunicación. Y justamente disculpas, cuando... una falla técnica pasa en las mejores familias, pero aquí estamos. Así está. Hasta en las mejores familias y con los mejores medios pasa, pero... Y con los mejores equipos. Así es, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Doctor, decía yo que el gobierno ha permanecido con una retórica y incalculable cantidad de veces esta palabrita de ya retomamos el control de las cárceles, hablando de la del Turi, hablando de la de, qué sé yo, la Tacunga, Guayaquil, La Roca, Santo Domingo, pero resulta que esto también todo solo fue una retórica, porque cuando vienen las muertes, los asesinatos, los crímenes, nos damos cuenta de que ese famoso, entre comillas, control de las cárceles nunca existió, que siempre las cárceles estuvieran y están en manos de las mafias. ¿Qué hacer con el tema de las cárceles puntualmente? Bueno, el retomar el control de las cárceles es un tema dentro del plan que estamos justamente conversando de Luisa González. Creo que es fundamental lograr cortar las comunicaciones entre quienes operan a los grupos de delincuencia desde adentro de las cárceles y obviamente que esos mensajes no lleguen afuera a las calles. Eso es lo que ha pasado en los últimos años, que se quiere reorganizar a los centros penitenciarios e inmediatamente hay una reacción en las calles porque hay una comunicación entre quienes están adentro con quienes están afuera. Entonces, lo fundamental es realizar este proceso de retomar el control e incomunicar a quienes están adentro de forma inmediata, pero de forma técnica. Es decir, primero clasificar a la población penitenciaria, no por hombres y mujeres, como dice el candidato Noboa, eso ya está hace básicamente una década, incluso más. Lo que hay que hacer es clasificar de acuerdo con los delitos y la peligrosidad, alta, mediana y poca peligrosidad, obviamente con un segmento especial a los líderes de los grupos organizados y a estos líderes, incluso la candidata Luisa González ha ofrecido la construcción, eso sí, aclarando muy bien, la construcción de unas instalaciones especiales, obviamente ya los líderes son muchos, muy pocos, son menores, no es una cantidad de población importante, sino muy pocos, pero unas instalaciones especializadas con altísima seguridad para incluso aislarlos, para que no puedan ellos obviamente generar más violencia en este proceso de reorganización. Entonces, los ejes aquí son incomunicarles, en segundo lugar, clasificar bien a la población penitenciaria y en tercer lugar, es una oferta que se ha hecho por parte de Luisa González en los 30 primeros días, militarizar las cárceles hasta realizar todos estos procesos para retomar el control, depurar la policía y obviamente luego sí, después de un periodo transitorio, entregar otra vez este control a las organizaciones que antes funcionaban muy bien, que eran los propios agentes penitenciarios, que antes también pasaban por pruebas de polígrafo, por pruebas de control de confianza, y la policía en el campo externo. Pero adicionalmente un tema. A las cárceles, lamentablemente, por lo que ha pasado en estos últimos años, se les ve como que solamente hay personas que son parte de los grupos organizados o delincuentes de alta peligrosidad. Hay personas que son de mínima o de mediana peligrosidad en donde tienen que obligatoriamente restablecerse los procesos de reinserción. Hasta el año 2016, insisto que fue el año completo que se entregó el gobierno, 2017 ya unos pocos meses, las cárceles, los centros de rehabilitación social tenían
permitían educación a través de universidades a distancia, tenían talleres que permitían obviamente la enseñanza de oficios, e incluso varias actividades que lo que permitían era que las personas privadas de libertad que tenían mediana o mínima peligrosidad comiencen a reinsertarse para que dentro de un periodo de cumplimiento de su pena y su sentencia luego puedan salir a tener alguna actividad productiva en el Ecuador. Entonces eso tampoco hay que olvidarse. Pero ahí están los ejes, Germán. Yo creo que lo importante, insisto, es que los ecuatorianos no nos confundamos y obviamente demos en estas elecciones el apoyo necesario a un gobierno que tiene que hacer lo que se necesita y lo que el país requiere. Finalmente, doctor, ¿qué opina usted o qué opinión le merece lo que han intentado montar esta retórica, este discurso de que nuevamente mueren estos 7 presuntos sicarios que mataron a Villavicencio y el ex candidato a presidente en reemplazo de Villavicencio? En un momento cierto, porque hoy ya parece que se han retractado de lo que colgaron y pusieron en sus redes sociales. Intentó implicar al gobierno, mejor dicho, a nadie, porque el gobierno del presidente Correa ya no existe. Entonces, correcto, algo medio muy, muy grande, sin una identificación clara. Yo creo, no sé, el gobierno deberá tener unos, qué sé yo, 500, 800, 1000, 10,000 funcionarios, no sé, no tengo idea de la cantidad. Así es. Pero a nadie culpó, pero lo que puso entrever en que el tema de la muerte de los 7 sicarios que asesinaron a Villavicencio, la culpa la tenía Correa. ¿Qué opina usted de eso, doctor? Creo que mi opinión coincide con la de la gran mayoría de los ecuatorianos. Primero, lamentable porque la muerte del candidato Fernando Villavicencio, su asesinato, es una tragedia nacional más allá de las diferencias que se puede tener desde el ámbito político. Nadie, absolutamente nadie merece tener un acto de violencia así. Mi solidaridad para sus familiares, sus seguidores, sus simpatizantes. Pero lamentablemente han habido grupos políticos que han querido lucrar en el ámbito electoral de este asesinato. Y obviamente uno de ellos es la persona que usted dice, el candidato Zurita, ex candidato Zurita, ha buscado tratar de endilgar este crimen, más allá de encontrar la verdad, ha tratado de buscar que este crimen contamine una campaña electoral y se trate de endilgar a la campaña de Luisa González. Entiendo justamente lo que usted dice, creo que la presión y el rechazo público nacional de que este caso se manosee de esa forma lo que ha hecho es que estos actores tengan que recular y obviamente retrotraer esos comentarios, porque lo que acaban evidenciando es que no les interesa la verdad de quién fue el autor intelectual de la muerte y el asesinato de Fernando Villavicencio, sino que lo que buscan es una agenda política lamentable, sumamente lamentable. Creo que los ecuatorianos debemos rechazar eso de forma contundente, porque adicionalmente hay un elemento. Fernando Villavicencio era un candidato a la presidencia de la República que tenía toda la protección del Estado ecuatoriano, una protección a un nivel de un ministro de Estado por parte de la policía. Lo primero que hay que hacer es determinar dónde estuvieron las negligencias para que con la protección que él tenía pudo haber sido víctima de este delito. Y en segundo lugar, las 7 personas que son asesinadas en los centros de privación de libertad estaban bajo custodia del Estado en centros de privación de libertad del Estado, y obviamente en un caso de connotación de este tipo, donde han conmocionado no solo al Ecuador, sino a Latinoamérica por la connotación de este delito, también son asesinadas bajo protección del Estado. Entonces, ahí están los elementos importantes donde se debe investigar y saber a quién no le interesaba que se determinen los responsables, y obviamente por qué el gobierno nacional ha tenido estas negligencias, entre comillas, que han permitido estos resultados. Entonces, hay que rechazar estos actos. Mi opinión creo que coincide, insisto, con la de los ecuatorianos en general, de que no se puede politizar este tema, y ojalá ha sido uno de los compromisos de Luisa González, una vez de que se asume el gobierno, en su gobierno, ella establecer todos los mecanismos que permita la ley para determinar a quiénes son los responsables de este caso que en realidad nos ha conmocionado a todos. Muy bien, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Yo creo que era fundamental en el último día en que podemos hablar de estos temas que para mí son fundamentales. Nos haya acompañado, nos haya aceptado esta entrevista. Quiero agradecerle de manera especial
despejar algunas incógnitas y retóricas que se han estado diciendo a lo largo y ancho del país sin fundamento, que eso es importante. No sé si, doctor, algunas palabras finales para nuestros oyentes y televidentes. Nada más agradecerle, Germán, a usted, a sus oyentes, y obviamente la cuestión está en estas elecciones, ¿cuál es la decisión de los ecuatorianos? O le entregamos el poder a un gobierno ciudadano, un gobierno con claridad, un gobierno con experiencia, o lamentablemente repetimos el error de entregarle el gobierno y el poder a un grupo de personas que no tienen conocimiento, y obviamente estaremos caminando a una situación sumamente difícil en materia de seguridad. Un saludo a todos y gracias por la entrevista. Muy bien, el doctor Diego Fuentes, exministro del Interior, también experto en seguridad.